Mientras en la ciudad de Buenos Aires continúa el acampe frente a tribunales de miembros del Tercer Malón que llegaron el 1 de agosto a la capital para reclamar la derogación de la nueva constitución provincial propuesta por Gerardo Morales que pone en riesgo la posesión de sus tierras, y 3 de ellos están cumpliendo una huelga de hambre de hace más de 10 días encadenados a las rejas del Congreso a la espera de ser atendidos por diputados y senadores. En Jujuy continúa la persecución judicial contra manifestantes y sindicalistas, tal como denuncia el SEOM, Sindicato de Obreros Municipales. Así arranca nuestra nota en la columna vertebral.com.ar que se titula Gerardo Morales en campaña arremete contra sindicatos y pueblos originarios. Para profundizar esta información ya estamos en línea con Santiago Seillán, secretario adjunto o de Interior, le vamos a preguntar ahora, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, SEOM Jujuy. ¿Cómo te va, Santiago Seillán? Nora Anchar te saluda. Hola Nora, buenas tardes. Soy secretario adjunto del SEOM Jujuy. Ahí está, eso era. Yo puse las dos, puse las dos cosas. Porque no Se me escucha bien, ¿no? Se te escucha perfecto. Quédate quietecito ahí donde estás. No sé cuál es la vía, pero se te escucha perfecto. Santiago, ¿cómo está la situación en este momento en Jujuy? Bueno, la situación es de revancha. Es una situación de revanchismo que se tomó Gerardo Morales luego de que le fue catastróficamente en las elecciones. Perdió la mitad del caudal de votos que tenía y que había sacado en febrero, porque acá se celebraron, en mayo se celebraron las elecciones para gobernador. Él las gana el candidato de él, y luego tuvo un gran repudio la reforma constitucional, que le significó una pérdida de la legitimidad que de alguna manera tenían los votos, y luego se tradujo en las elecciones PASO, que significaron una merma de la mitad de los votos los perdió por, nosotros entendemos, producto del rechazo social y de la falta de consenso que tuvo una reforma constitucional que además, que en principio viola varias garantías constitucionales y que también fue violatoria de los procedimientos, ¿no? O sea, se reformó una constitución violando procedimientos que debería haber respetado, que estaban establecidos en la propia constitución provincial. Por ejemplo, uno de los hechos más notables fue que fue en el mismo momento que era él gobernador, fue presidente de la Convención Constitucional, algo prohibido por ley, algo que es la suma del poder público, creo que está en el artículo 28, 29 de la Constitución Nacional, que hace que todos los actos que se generen a partir de ese tipo de hechos, de la suma del poder público, sean insanablemente nulos, ¿no? Bueno, y luego toda una serie de reformas, que primero que fue una reforma express, duró 15 días, 20 días, cuando debería haber durado 3 meses, y que se planteó de una manera parcial, pero fue casi total la reforma constitucional, entonces debería haber durado 1 año, y luego ocurrió que todos los derechos que avasalla, o sea, habilita a la venta de tierras fiscales donde hay comunidades originarias, pueblos originarios, para para ponerlos a disponibilidad de las empresas mineras o de cualquier empresa, en rigor, cualquier empresa que demande una actividad productiva sin consulta previa pueden enajenar territorio donde hay comunidades. Viola el tema de la protección ambiental de las leyes nacionales, o sea, ya las leyes nacionales como la ley de bosques, por ejemplo, que acá hay muchos bosques en Calilegua, en la zona esa, y también hay glaciares de roca, a pesar de no haber hielos como en el Perito Moreno, sí hay glaciares de roca. Todas esas leyes nacionales de protección ambiental que están totalmente, no tienen validez según la Constitución. Y después, bueno, todo el apartado que tiene que ver con la constitucionalización del Código Contravencional, que ahí está la llave para reprimir la protesta social por supuestamente dándole una compostura, dándole una vestimenta de... ¿Qué es exactamente la constitucionalización? Bueno, primero el Código Contravencional. Acá se votó hace 8 años, sí, los poco más de 8 años, están al final del mandato. Los compañeros que están acá en Congreso decían que ese código contravencional es un mamarracho. Bueno, nosotros en la multisectorial estamos como sindicato, hay otros sindicatos,
Hay organizaciones sociales, hay pueblos originarios, hay bueno, gauchos, hay de todo, un conjunto, hay profesionales, y desde esa multisectorial planteamos la inconstitucionalidad del Código Contravencional, fundamentalmente porque es un código que trabaja de manera paralela al Código Penal, legisla en materia penal. O sea, vos acá, bueno, acá a nosotros nos han metido, por ejemplo, el artículo 112 del Código Contravencional, es un delito, es una infracción, textualmente dice el código, participar de reuniones tumultuarias o que generen tumulto. O sea, eso es una infracción que está penada con cárcel, trabajo comunitario y multa. Y además te pueden meter una denuncia penal en paralelo, te pueden juzgar y condenar 2 veces por un mismo hecho, algo que Ahora, viola Santiago, también principios constitucionales. la definición de tumulto, ¿cuál sería? ¿Cómo es? ¿Más de cuánta gente es tumulto? Si vos estás en una vereda, no necesariamente en la calle. Escúchame, Santiago, me hace acordar a los códigos contravencionales de la dictadura. Digo, más de 3 personas en la calle ya eran un tumulto. Exactamente. Acá con estar en la vereda y que estorbes el paso peatonal a alguien que se sienta molesto porque estás en la vereda directamente, y esto no es solamente contra las organizaciones sindicales, sociales, pero también puede haber una protesta de un grupo de vecinos por seguridad, por femicidios, por falta de agua, por cualquier cosa, y es un delito. Ahora, en ese sentido, bueno, nosotros ahora nos quieren llevar a juicio, tanto a nosotros como a otros integrantes de la multisectorial, y lo novedoso de la semana pasada también fue que reactivaron un juicio penal del año 2017 que estaba vencido. O sea, un juicio que el Código Penal dice que ya prescribió, que están los delitos que nos imputaban en ese momento, fue una manifestación en Libertador General San Martín, que un fiscal que lo habíamos denunciado por determinadas maniobras de corrupción, nos armó una causa y eso quedó ahí, quedó planchado, le sirvió para encarcelarnos un mes y después quedó muerta la causa. Ahora, esa causa la reactivan ahora después de 6 años y todavía yo no fui notificado, o sea, pasaron más de 6 años y nos están llevando a un juicio en el cual no fui notificado, me querían hacer notificar de manera irregular, diciendo, bueno, ya notificamos a tu vecina. Acá hay una naturalización de la falta de formalidad y de procedimental y de respeto a cualquier tipo de reglas del debido proceso, del derecho a defensa. Sos culpable antes de juicio, antes de que te condenen, ya sos culpable. Entonces, hay una situación muy aberrante, ¿no? Y bueno, lo otro tremendo es que estamos sufriendo una paritaria salarial de 0 pesos, hace 4 meses que no nos pagan un incremento, y esto es tremendo porque nos licúa el salario en estos últimos 2 meses y ahora totalmente, ¿no? Y aparte incluso más, en esta paritaria han puesto una cláusula que segrega, discrimina a los trabajadores que más sueldo en negro tienen. Aquellos que tengan más de 20.000 pesos en sueldo en negro, que son cerca de 11.000 trabajadores, la mitad de los trabajadores municipales, no cobran aumento salarial. En sueldo en negro, ¿bajo la forma de qué? O sea, incentivos, ¿cuál es la historia? ¿Lo de siempre? No, acá se ha inventado, acá para llegar al salario mínimo, han inventado un concepto que varía según el monto necesario para llegar al salario mínimo. Acá el salario mínimo, por ejemplo, cuando era en junio 87.000, estábamos en junio, entonces vos si cobrabas 50.000 pesos de sueldo, que eso es lo que se cobra acá, ¿no? O sea, se cobran valores bajísimos, te faltaban 37.000 para llegar al salario mínimo por ley, entonces te adicionaban 37.000 de negro. Si te faltaban 7.000, te adicionaban 7.000, y ese concepto ahora es la regla para saber si uno cobra aumento o no. Si tenés más de 20.000 pesos de sueldo en negro, que son los que, o sea, los trabajadores que más precarizados tienen su salario, claro, que son los que menos cobran. Claro. Bueno, eso no cobran aumento salarial. O sea, cuanto más remunerativo tenés, cuanto más no remunerativo tenés, más víctima de la situación sos. Exactamente, pero hay un umbral. Si cobrás más de 20.000 pesos, si cobrás igual o menos de 20.000, recibís, o sea, una suma que también es una vergüenza, que son 10.000 pesos. Arbitraria. En un adicional. Una suma fija de 10.000 pesos, sí, Nora.
Sí. Y si cobras un salario, un mínimo salarial, el concepto negro, mayor a 20.000, no cobras nada. O sea, deliberadamente el gobierno de Jujuy te está diciendo que a los más pobres no les va a pagar. Se va a pagar 0 pesos. Ahora O sea, decime, y ustedes esto está escrito. como sindicato, ustedes, cómo trabajan para evitar esa suma no remunerativa que además destroza la organización el poder sindical? Sí, no solo la organización sindical, destroza la seguridad social, porque A eso me olvídate refería, de sí, a eso una me refería. jubilación, del Instituto de Seguro, digamos, la parte de salud, el sepelio, el seguro de vida, sí, o sea, pero bueno, siempre nos han deslizado en algún momento en las reuniones con el futuro gobernador, que es actual ministro de Hacienda, Carlos Sadir, que para ellos es un gasto realmente un derroche la seguridad social. Así nos han dicho, nos han llegado a decir, se muestran incómodos cuando Ese les es el planteamos un título de blanqueo. esta nota. Este es el título de esta nota. Para nosotros es un derroche la seguridad social, dijo el gobierno de Eso Jujuy. lo dice claro, lo dice el futuro flamante gobernador, ¿no? Dijo el El ministro de gobernador Hacienda actual, electo. O el sea que por futuro 4 años gobernador. sabemos que esa es la política. Esa es la filosofía de estos tipos, así es. Pero bueno, no solamente contra el trabajador se han puesto contra una sociedad, se han puesto, acá hoy lo que marca la agenda es el negocio del litio, en el cual Claro. está Gerardo Morales, están las empresas chinas, realmente es multimillonario el negocio, tienen exención impositiva, está en el negocio el señor Vila de América TV y Sí, el señor Manzano, ¿te acordás de Manzano? sí, sí, cómo no. El operador de la Alianza, fue Cómo no creo, ¿no? acordarse, sí. Bueno, esos dos tipos están en el negocio multimillonario del litiero, y bueno, y ahí estamos, y eso es lo que más les interesa a los tipos, los millones de dólares que levantan en el saqueo del litio, ¿no? Santiago, para cerrar, porque se nos viene la O sea tanda. que plata hay Claro, para pagar sueldos, lo que pasa obvio. es que, No que se están, quiere no, no, pagar, no, no se no, quiere no pagar. van para el consumo, no van para lo que es digamos, distribuir un poco el dinero para que la gente tenga un mejor bienestar, sino que va para que algunos atorrantes se la lleven afuera y las empresas mineras, lógicamente. Bueno, tenemos que cerrar porque se me viene la tanda encima, pero Es totalmente entendible. decime un concepto de cierre de cómo viene la pelea del sindicato, digamos, cómo continúa la pelea No, la pelea del la sindicato es pelea no movilizándonos. solamente la del sindicato, sino supongo que ustedes deben estar organizados en red también con otras organizaciones. ¿Cómo viene esta lucha en Jujuy? Bueno, en principio, primero la movilización, porque la garantía de que no perdamos más poder adquisitivo y que logremos también voltear la reforma, que hay pedidos de inconstitucionalidad, la lucha tiene que continuar, la movilización. Obvio. Y después que condenar a través de los votos a Gerardo Morales, sin que ese voto se vaya para el señor Milei, Te lo pido porque por acá el favor. candidato de Milei, claro, el candidato de Milei es el abogado de las mineras, de las litieras, acá en Jujuy, ¿no? Así de Es el clarito. abogado, así de carito, y esta no sé si lo sabías, es una novedad capaz, pero Para mí el sí, abogado, no digo que el lo sea para el abogado de las periodismo de Buenos empresas Aires. Para mí, mineras de litio que están litigando contra los pueblos originarios es el candidato de Milei. Y bueno, Milei ya dijo que Morales fue muy flojito cuando reprimió acá en Jujuy, o sea que ya sabemos lo que nos puede esperar, además de todo lo que sabemos del personaje. O sea, no es ni Milei, no es ni Morales, a los que hay que votar. No son ninguno de los dos. En todo caso serán los otros candidatos. Nosotros nos sentamos una posición explícita si decimos estos dos tipos no. Porque realmente no solamente condenarían a Jujuy y seguirían condenándola, sino a todo el país. Lo que se está viendo acá en Jujuy lo están ensayando para llevarlo a nivel nacional. El código contravencional, todo lo represivo, todas las situaciones que se viven acá de atropellos lo plantean llevar a nivel nacional. Ese es el laboratorio para el país. me parece No que van a pasar y no van a tener que pasar, no los tenemos que dejar pasar. no los tenemos que dejar pasar. Para eso, como vos dijiste, movilización y yo te agrego un tema y es movilización y difusión. Así que contá con Exacto. nosotros para seguir contando
aquí en Buenos Aires y en todos los lugares donde nosotros lleguemos a través de nuestro programa y de nuestro portal, lacolumnavertebral.com.ar, para que la situación de Jujuy sea visible todo el tiempo. Muchísimas Te gracias. agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Conversamos con Santiago Seillán, secretario adjunto del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy. Gracias, Santiago.